hipótesis en tu trabajo de investigación. ¿Qué son y cómo se plantean? Bueno, pues vamos a revisar eso el día de hoy. También viene en la unidad 6 de tu libro Fundamentos de Investigación. Después de que ya definiste tu alcance, ahora vas a trabajar en la hipótesis. Y para ello, bueno, pues como dijo Enrico Fermi, existen dos posibles resultados. Si los datos confirman la hipótesis, entonces hiciste un descubrimiento. Y si los datos son contrarios a la hipótesis, ¿qué crees? También hiciste un descubrimiento, que la hipótesis no se acepta. Entonces, de cualquiera de las dos maneras, estás ayudando a tener un avance en el conocimiento. Ahora, ¿qué son las hipótesis? ¿Siempre se deben plantear? ¿Son siempre verdaderas? ¿De dónde surgen? ¿Qué son las variables? ¿Qué características deben tener? ¿Y qué tipo de hipótesis puedo plantear? Eso es lo que vamos a ver hoy en este video. ¿Qué son las hipótesis? Bueno, pues son proposiciones o afirmaciones sujetas a comprobación empírica con los datos, que sugieren relaciones entre variables definidas que se pueden observar. Tú lo vas a definir y después con la investigación pues lo vas a poner a prueba. ¿Siempre se deben de plantear? No, no necesariamente. No todas las investigaciones tienen hipótesis. Por ejemplo, las que tienen un alcance exploratorio no pueden tener hipótesis porque todavía no se conoce nada o no se conoce gran parte del tema. También algunos estudios descriptivos no tienen hipótesis porque todavía no existe suficiente conocimiento que pueda dar una orientación de por dónde podría ir. La respuesta tentativa a tu pregunta de investigación, ¿no? Eso es la hipótesis. Las investigaciones que sí definitivamente deben llevar hipótesis, o sea, una respuesta tentativa a tu pregunta de investigación, son las investigaciones correlacionales, las investigaciones causales y explicativas. Ese tipo de estudios sí tienen una hipótesis siempre. ¿Las hipótesis son siempre verdaderas? Bueno, ya vimos que no. Más bien, no sabemos, al iniciar, no sabemos si va a ser aceptada o rechazada. Tenemos que plantearlas en un inicio como si fuera una afirmación, pero también planteamos su hipótesis nula, que es la negación, y entonces hacemos la investigación de manera rigurosa con los datos y el análisis estadístico de los mismos. Vamos a ver si la hipótesis se acepta o si se rechaza porque no fue aceptada, porque los datos no nos dieron evidencia de que esa hipótesis aplique. ¿Y de dónde surgen las hipótesis? Surgen de lo que yo me imagine, de lo que yo crea, de lo que yo piense, o como decimos en México, de lo que yo me saque de la manga como respuesta de investigación a mi pregunta. No. Las hipótesis deben surgir de conocimiento previo. Es un conocimiento que todavía no es certero, pero sí nos da cierta dirección o sí nos da cierta idea, sugerencia de que por ahí podría ser. Ajá. O sea, no son totalmente inventadas de la nada, sino que parten de un conocimiento previo. A veces incluso el conocimiento previo puede ser un poco anecdótico, de un grupo grande de personas y entonces llegar a esa hipótesis, o puede ser de otros estudios previos descriptivos que nos han dado índice de que pudiera ser por ahí la respuesta tentativa, ¿verdad? Las hipótesis están conformadas por variables, ¿sí? Las hipótesis nos describen cómo esperamos encontrar esas hipótesis en el campo. ¿Qué son las variables? Bueno, pues como su nombre lo dice, son propiedades que pueden variar y esa variación, propiedades del fenómeno o del grupo de casos que estamos analizando, que pueden variar y esa variación se puede observar o se puede medir, ajá, de cierta manera. Por ejemplo, el color de los zapatos de las personas, la altura de un edificio, qué tan frondoso es un árbol, la cantidad de iluminación que hay. Pero también pudiera ser una variable, por ejemplo, en los casos de los alcances que comentamos, el bienestar subjetivo, que también o no
reporta cada persona que se siente en un momento determinado. Puede ser la edad de una persona, la nacionalidad, la ocupación, pero también puede ser el estado de ánimo en el que se encuentra en un cierto momento y que se pueda medir con algún tipo de test. Estas variables se necesitan definir de manera conceptual, como si fuera una definición de diccionario, para que se sepa a qué nos estamos refiriendo con esa variable. Por ejemplo, bienestar subjetivo, a qué nos estamos refiriendo, y una definición operacional, o sea, tenemos que explicar cómo la vamos a medir. Es muy fácil. ¿Cómo vamos a medir la edad? Bueno, pues en años, de una persona, en años. ¿Cómo vamos a medir la altura de un edificio? Pues en metros y centímetros. Pero ¿cómo vamos a medir el bienestar subjetivo? Ahí tenemos que definir con qué instrumento previamente validado por alguna asociación, colegio de psicólogos, vamos, y por el ámbito académico en general, vamos a medir, por ejemplo, algo más difícil de medir como el bienestar subjetivo, ¿no? ¿Qué características deben tener nuestras hipótesis? Bueno, nos tenemos que referir a una situación real porque la vamos a someter a prueba. No podríamos referirnos a cuestiones ficticias o totalmente hipotéticas. Es una hipótesis sobre cuestiones que podamos observar o que podamos investigar nosotros con nuestras capacidades al momento. Por ejemplo, no podríamos hacer una hipótesis acerca de las vibras positivas que alguien contagia, porque eso no se podría de alguna manera medir, ¿no? O investigar. ¿Cuántas vibras positivas contagia cada persona? No se puede. Otra característica que debe tener es que las variables deben ser comprensibles, deben ser precisas y concretas, y para eso nos ayuda mucho esta definición, ¿no? ¿A qué nos vamos a referir con la ocupación de una persona? Bueno, pues nos vamos a referir a lo que se dedica de manera remunerada o no en la mayor parte de su día. Tenemos que hacer una definición muy relacionada, ahorita lo dije de manera muy al aire, pero más bien tendríamos que ver en la literatura, bueno, cómo se definen, cómo se han definido previamente por todas las personas que han hecho investigación de estos ámbitos, cómo se han definido, y entonces retomar ese tipo de definición de las variables. La relación entre las variables debe ser clara, debe ser verosímil, debe ser lógica para poderla analizar. No podemos hacer como un salto de lo que normalmente se esperaría a una hipótesis totalmente inverosímil, por querer descubrir algo totalmente inverosímil. El proceso de investigación lo que nos permite es ir avanzando poco a poco, fase a fase, entre todo un grupo de personas que investigan lo mismo en pequeños avances. No podría una persona saltar, ay, pues yo voy a hacer una hipótesis totalmente fuera de lo que se ha investigado sin haber pasado todos los pasos previos, ¿no? Sería complicado científicamente poner a prueba ese tipo de hipótesis. Las variables y la relación entre ellas tienen que ser observable de alguna manera, reportado por las personas, con alguna prueba, con mediciones, registros de datos. Y las hipótesis deben estar relacionadas con técnicas disponibles en la actualidad para ponerlas a prueba. O sea, a lo mejor pudiera ser una hipótesis muy interesante, pero por el momento no hay alguna técnica o alguna manera de investigar con datos empíricos ese estudio, pues entonces no la podríamos plantear. Entonces, esas son las características de las hipótesis. ¿Qué tipos de hipótesis hay? Bueno, tenemos nuestra hipótesis de investigación, que es como la respuesta tentativa a nuestra pregunta de investigación. Esa hipótesis de investigación tiene una hipótesis nula, que es lo que estadísticamente nos va a ayudar a poner
a aceptar o a rechazar esa hipótesis de investigación, y puede haber en algunos casos hipótesis alternativas. Ahorita vamos a ver ejemplo. Y hay 4, además de las hipótesis de investigación, tenemos 4 tipos. La descriptiva, la de diferencia de grupos, la correlacional y la explicativa. Lo vamos a comentar ahorita en este momento. Un ejemplo, las hipótesis descriptivas son las que, como su nombre lo dice, describen en qué estado pensamos que vamos a encontrar la variable o en qué medida o a qué grado. Por ejemplo, esta hipótesis descriptiva, la hipótesis de investigación sería: la tortuga blanca regresa a anidar en la playa en la que eclosionó. Esa es una investigación en la que a mí me tocó de voluntaria participar hace muchos años y que llevan años y años y años recolectando datos para ponerla a prueba. Necesitaban pues casi 2 décadas de datos para aceptar o rechazar esta hipótesis. Su hipótesis nula, es decir, la negación de la hipótesis de investigación, la hipótesis nula siempre niega la hipótesis de investigación sería, ahí se me fue un la tortuga blanca no regresa a anidar en la playa en la que eclosionó. Estadísticamente, pondríamos a prueba la hipótesis nula, y si la hipótesis nula se rechaza, entonces la hipótesis de investigación se acepta. Así funcionaría estadísticamente. Ahora, están otro tipo de hipótesis que son las de diferencia de grupos. Ahí estamos diciendo que lo que esperamos encontrar una diferencia entre el grupo A y el grupo B. Por ejemplo, una hipótesis no direccional de diferencia de grupos sería: las mujeres y los hombres mexicanos de 15 a 29 años valoran de manera distinta la inteligencia de su pareja. Y la nula, la hipótesis nula, sería la negación: las mujeres y los hombres mexicanos de 15 a 29 años no valoran de manera distinta la inteligencia de su pareja. Aquí no estamos haciendo hipótesis respecto a quién valora más o quién valora menos, solo de manera distinta, sin saber hacia dónde va esa distinción. Por eso es no direccional. Si estimáramos hacia qué lado va la diferencia, sería una hipótesis de diferencia de grupos de tipo direccional, como el ejemplo que vemos abajo, que dice: las mujeres mexicanas de 15 a 29 años le dan más importancia al atractivo físico de su pareja que los hombres. La nula sería: las mujeres mexicanas de 15 a 29 años no le dan más importancia al atractivo físico de su pareja que los hombres. Eso nos da 2 hipótesis alternativas. Si no le dan más importancia, puede ser que le den menos o que le den igual importancia. Por eso tenemos aquí sí 2 hipótesis alternativas. Si se acepta la hipótesis nula, quiere decir no le dan más importancia, puede ser que le den menos o que le den igual importancia. También tenemos las hipótesis correlacionales, en las que queremos poner a prueba si A está relacionada con B. Como recuerdan, en el alcance correlacional, una hipótesis de investigación en este ejemplo sería: la divagación mental está relacionada con el bienestar subjetivo. Y la hipótesis nula sería: la divagación mental no está relacionada con el bienestar subjetivo. Hubo un estudio con un amplio tamaño de muestra en el que descubrieron que justamente sí está relacionada. La divagación mental está relacionada negativamente con el bienestar subjetivo. Las personas que están pensando en algo distinto a lo que están haciendo en el momento tienden a sentirse menos bien que quienes están presentes en el momento actual y no están pensando en nada más, tienden a sentirse mejor. Y un ejemplo de hipótesis causal sería en el de los videojuegos. La hipótesis de investigación sería: incluir chat de voz al jugar videojuegos incrementa el tiempo de juego. La hipótesis nula sería: incluir chat de voz al jugar videojuegos no incrementa el tiempo de juego. Es decir, no tiene un efecto importante en el tiempo que un jugador permanece conectado, ¿no?
Esos son los ejemplos de los tipos de hipótesis que tú pudieras aplicar en tu investigación. Recuerda, si tu estudio es descriptivo, tendrías una hipótesis o varias hipótesis descriptivas o de diferencia de grupos. Si tu estudio es correlacional, tendrías una o varias hipótesis correlacionales. Y si tu estudio es explicativo, tendrías una o varias hipótesis causales. Lo puedes repasar en la unidad 6 del libro de Fundamentos de Investigación de McGraw-Hill.